¿Cree usted que los cristianos, particularmente los cristianos evangélicos, debemos celebrar la Navidad? ¿Podemos? ¿Debemos? ¿Por qué algunos dicen que no debemos celebrarla? ¿Y cuál es nuestro argumento? ¿Por qué decimos que sí? ¿Es bíblico? ¿Tendremos el respaldo bíblico? ¿O solo porque como allá lo celebran, nosotros también? ¿Y cómo lo debemos celebrar? El tema de esta mañana: Jesús, la Navidad y yo. ¿Cuál es nuestra posición como creyentes y particularmente como congregación? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra postura ante esta pregunta? ¿Y cómo podemos nosotros también responder a otras personas que en algún momento nos pueden cuestionar? Porque usted tiene amigos y familiares seguramente que cuando le ven con su estreno, más de algo le van a decir. Algunos ya empezaron a sacar sus lucecitas o ya las sacaron desde el mes de octubre, ¿verdad? Las lucecitas, los arbolitos de Navidad. ¿Qué es permitido? ¿Qué no es permitido? ¿Se puede ir a los convivios? ¿Se podrá recibir el aguinaldo? ¿Verdad? ¿Qué es permitido y qué no es permitido? ¿Qué debemos hacer entonces con respecto a esto? Entonces, quiero contarle que algo muy curioso, no muy curioso, muy impresionante para mí, muy impresionante, es haber descubierto hace muchos años que lo que nosotros conocemos como historia o testimonios, realmente es la historia y es el testimonio de alguna persona o de algún historiador según su punto de vista. Y no necesariamente así sucedieron las cosas. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos historiadores hay acá? ¿Sociólogos? ¿Cuántos antropólogos? Cuando nosotros estudiamos y leemos la historia, nos damos cuenta de que pueden surgir hipótesis, teorías, y a esas conclusiones llegamos debido a diferentes disciplinas y ciencias que existen. Y gracias a Dios que existen, ¿verdad? Sin embargo, eso es el resultado de un punto de vista, de una perspectiva. Y lo curioso de todo esto es que hay fragmentos en nuestra historia que no conocemos. Hay fragmentos en la historia de la humanidad que han sido borrados o modificados o idealizados. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay una leyenda o una historia que nos han contado, o por lo menos yo la escuché cuando estaba en primaria, sobre un personaje muy conocido por todos los guatemaltecos. Un personaje que estuvo dispuesto a defender las tierras guatemaltecas en aquel entonces, el imperio que existía, el imperio maya. ¿Sabe de quién me estoy refiriendo? A ese personaje que tenía un cuerpo esbelto, valiente, y cuya sangre manchó el pecho del Quetzal. Les estoy hablando de Tecumumán. Algunas personas dicen que es un mito, otros dicen que es una leyenda. Algunos otros dicen que sí, es verídico. Mi intención no es hablar de ese tema ahorita. Mi intención es que nos cuestionemos y nos preguntemos cuánto de la historia que nos ha llegado es verídica. Y usted sabe de que muchas de las historias que están en las Sagradas Escrituras son verdad. Se ha venido transmitiendo de generación en generación y se han escrito. La Biblia no es un libro. La Biblia son muchos libros.
Hay personas que piensan que como la Biblia es un solo libro, piensan que un autor y piensan que una persona escribió así, se fumó algo y empezó a escribir cosas. Pero no, la Biblia es el resultado de muchos escritores, de diferentes puntos de vista. Y la bendición que nosotros tenemos en la actualidad es que lo tenemos ya todo, es toda una biblioteca en un solo documento. En la antigüedad, una gran habitación se pudo haber llenado de rollos diferentes para hacer ese compendio de libros. Pero ahora nosotros lo tenemos en un solo documento llamado Biblia. Sin embargo, hay personas movidas por el enemigo que han querido distorsionar, borrar o idealizar muchas historias o mucho contenido que hay en la Biblia. Y se ha pensado en que hay mitos, así como lo que les comenté hace ratito, ¿verdad? Sobre este personaje Tecún, pues así también hay personajes, dicen algunas personas, en relación a hombres como Gedeón, David, Moisés. Dicen que son personas de la mitología. Nosotros como creyentes, por la fe creemos de que la palabra de Dios es verídica, ¿sí o no? Y porque la misma palabra lo dice. Y dos, porque también hay argumentos arqueológicos, científicos, hay pruebas de que lo que está en las Sagradas Escrituras es verídico. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es algo real, algo que ha sucedido. Pero yo no sé si usted está enterado que hay personas, hay un pensamiento, hay un movimiento alrededor del mundo movido por el mismo infierno que quiere borrar, que quiere desconectar, que quiere eliminar o idealizar, ¿cómo se diría cómo se diría cuando algo se convierte en mito? Mitologizar. Convertirlo en mito. En el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y allí es donde entra la función de la iglesia. Nosotros como iglesia debemos esforzarnos en seguir cultivando, en contar la historia verdadera. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le estableció leyes. Y una de ellas era: les dirás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos, de generación en generación. El pueblo del Señor, a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido atacado, muy atacado el pueblo del Señor. Han querido destruir, han querido borrar la memoria, particularmente del pueblo de Israel. Pero a lo largo de los siglos se ha mantenido esa historia. Se han mantenido los documentos. Y es gracias a que se ha tenido esa disciplina de contar, de explicar, de predicar la verdad, compartir la palabra de Dios. A usted y a mí nos corresponde testificar de Cristo Jesús. Algo muy curioso es de que a nivel cultural, en Latinoamérica, usted se da cuenta que somos muy devotos, muy religiosos. Toda Latinoamérica está inclinada al cristianismo. Podemos considerarlo como ya sea catolicismo, protestantismo, visto de un panorama muy general religioso. Latinoamérica tiene un alto porcentaje de personas que han escuchado el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, el hecho de que hayan escuchado de Cristo Jesús no significa que conozcan a Cristo Jesús. Somos países que necesitamos un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador. A diferencia de países de Medio Oriente, por ejemplo, en donde no se considera, no se conoce al Señor Jesucristo como lo conocemos nosotros. Entonces, ¿por qué
estamos como estamos. Porque mucha gente no conoce entonces la verdadera historia. ¿Sabe por qué? Porque se ha distorsionado. Una cosa es tener la verdad y otra cosa es tener la verdad a medias. O mentiras disfrazadas de verdad. Es peligroso. A nosotros como pueblo del Señor nos corresponde enseñar la verdad. Dicho esto, quiero recomendarle que venga los miércoles. Tenemos un estudio en estos días sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes han venido los miércoles en la noche? Levanten su mano. ¿Quiénes han estado? Hay muy pocos, ¿verdad? Ya les vamos a jalar las orejas. Necesitamos nutrirnos de palabra del Señor. Si usted no puede venir, le invito a que se conecte por el YouTube y aprenda juntamente con todos los que estamos acá, los que venimos, y estamos compartiendo esta serie sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como yo sé que muchos no han estado asistiendo a los miércoles, voy a hacer el resumen de una de las enseñanzas que hemos dado. Un pequeño resumen de un pequeño fragmento de lo que yo he compartido miércoles en la noche. Y quiero afirmar de que Jesús nació. No es un mito, no es una leyenda, no es un ideal. Nuestro Señor Jesucristo nació, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros los seres humanos, fue crucificado, al tercer día resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Amén. Esa es una verdad, esa es nuestra verdad. Ahora, usted sabe que desde que el cristianismo estuvo avanzando sobre el planeta Tierra, se han levantado enemigos de la verdad. En el siglo II, por ejemplo, de nuestra era, se estuvieron levantando personas para distorsionar y para decir de que Jesús no había estado en realidad. Miren qué tremendo. Personas y pensamientos religiosos, filosóficos empezaron a surgir negando la divinidad de Cristo Jesús. Y otros negando la humanidad de Cristo Jesús. Por eso usted y yo necesitamos estar, en el buen sentido, bien armados bíblicamente. Que nuestra fe esté bien cimentada, bien fuerte en lo que creemos. Y no solamente creer por lo que dicen, o voy a creer simplemente porque como ya estoy asistiendo a la iglesia y así dicen todos, pues ni modo. No, que usted pueda estar convencido, que usted y yo estemos convencidos de que nuestro Señor Jesucristo nació, vivió entre nosotros y murió por nuestros pecados y resucitó. Ok, hay evidencia arqueológica incluso, de los lugares en donde Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo estuvo caminando, donde Él nació. Encontré un sitio web que usted puede buscar también más adelante. El sitio web se escribe Vite, con B de bueno, Vite, como bate de béisbol, solo que en lugar de la A, la I. ¿Sí, verdad? O bate es con V, no, ¿verdad? Quizás se pronuncia byte. Y hay una frase que extraje de ese lugar y dice: en la actualidad existen muchas objeciones presentadas contra la historicidad de las narrativas del nacimiento de Jesucristo. Estas objeciones abarcan todo tipo de argumentos basados en supuestas contradicciones, falta de evidencia arqueológica o histórica, inconsistencias en las genealogías o incredulidad sobre la posibilidad de un nacimiento virginal. Entonces, en este sitio empiezan a dar algunos argumentos que no me va a dar tiempo de mencionar ahorita, pero si a usted le surge la curiosidad, los puede ir a consultar. Les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la evidencia arqueológica de que sí existió Nazaret. Existe esa evidencia. También hay evidencias de escritos y manuscritos de los primeros cristianos en donde ellos estaban afirmando a través de los credos que nuestro Señor Jesucristo
Es el resultado es un nacimiento virginal, ¿verdad? De María. El Espíritu Santo hizo la obra en María. Y otro argumento que hay es los diferentes puntos de vista. Vamos a hacer un ejercicio aquí entre nosotros, porque hay personas que su argumento es que los evangelios se contradicen. Yo no sé si usted ha escuchado a esas personas. Y dice, ¿por qué Lucas dice una cosa y Mateo dice otra? ¿Y por qué en el evangelio de Marcos aparece otra cosa? Y quiero contarle que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se narra en el evangelio de Mateo, capítulo 1 y capítulo 2, y en el evangelio de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2 también. Ahí se narra. Pero hay personas que son tan minuciosas y siempre van a estar buscando cualquier excusa, ¿verdad? Como aquello de que no me quiero bañar porque hay mucho calor, no me quiero bañar porque hay mucho frío, no me quiero bañar porque no tengo ropa, no me quiero bañar porque se me acabó el jabón, no me quiero bañar porque no hay agua. ¿Conoce gente usted que le busca pretextos a cualquier cosa, verdad? Pues no falta también quien le busca pretextos y le busca cositas allí, inconsistencias. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero contarle de que a la izquierda, a la puerta que está a la izquierda de este edificio, le haremos una puerta nueva de vidrio. ¿A cuál puerta estoy diciendo? A la puerta izquierda. ¿Cuál es la puerta izquierda, hermanos? Para ustedes es esa. Pero yo les estoy diciendo que va a ser esa. Son diferentes puntos de vista. Ay, el hermano Melvin se contradice. Yo no me estoy contradiciendo, ni usted ni yo. Después va a venir David y va a decir, ¿y no dijiste que a la puerta izquierda, pues? Sí, a la puerta izquierda, la puerta que está a mi izquierda. En los accidentes, usted ha escuchado esos testimonios de personas que dicen que escuchó un accidente, ¿verdad? Le preguntan a alguien, ¿y cómo fue? Fíjese que la moto venía por este lado y un gato se le atravesó. Le preguntan a otro y dice, fíjese que no me di cuenta, pero yo escuché como que un carro frenó, ¿verdad? Y le preguntan a otra persona y dicen, no, viera usted, yo estaba comiendo, cuando solo me volteé, vi que el gato se montó encima de la moto, usted. Diferentes puntos de vista. Es el mismo acontecimiento, pero todos tienen diferentes percepciones. No hay contradicción. Lo que se debe hacer es unir, hacer ese tipo de estudio minucioso y verificar que también hay diferentes puntos de vista por el contexto, por el concepto que cada uno tiene. Esas son algunas de las pruebas que nosotros podríamos tener humanamente hablando, fuera de las Sagradas Escrituras, acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero decirle 3 verdades. Esas verdades, mencioné algunas en uno de los estudios que hicimos el miércoles. 3 verdades. Número 1, Jesús es el Mesías esperado. Todo el Antiguo Testamento ha dado testimonio. Sí, el Antiguo Testamento ha dado testimonio. Sí, ¿verdad? Se vale decir así, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted sabía eso. Desde el Génesis, desde las narraciones del Génesis se habla de un Salvador, de un Redentor. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3 se narra la caída, así se le llama, cuando el ser humano desobedeció a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Que la serpiente era astuta y le dijo a la mujer, come de este fruto y vas a ver que vas a ser como Dios, etcétera, ¿verdad? Y Eva agarra el fruto, algunos dibujan una manzana, pero no es una manzana, ¿verdad? Es un fruto, no sabemos qué fruto es. Lo agarra, come y el marido, ¿verdad? Le dice, mi amor, ¿qué estás haciendo? Me estoy comiendo este fruto, no lo hagas. Vaya pues, dice el marido después, ¿verdad? Se deja convencer por la mujer. Y los dos comieron del fruto. Después el marido le echó la culpa a la mujer. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Después de todo eso, pues hubo una consecuencia. Todo pecado tiene consecuencias. De hecho, Dios ya les había dicho que no lo hicieran. El pecado provoca muerte. Y ellos se percataron que estaban desnudos. Dios
en su misericordia, ¿verdad? Porque había una relación muy íntima entre Dios y el hombre. Entonces Dios bajaba y platicaba con Adán y platicaba con Eva. En esa ocasión nuestro Dios llega y dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. ¿Por qué? Porque el pecado lo hace a uno esconderse de Dios. Hay personas que fallan, que pecan, y en lugar de arrepentirse, en lugar de que nosotros vengamos y Señor, perdóname, nos ausentamos y Señor, te estoy fallando. Peor es eso, hermano. Peor. No nos alejemos del Señor por nada. No permitamos que el pecado nos aleje del Señor. Amén. Pero resulta que Dios, para restaurar esa comunión con el ser humano, hizo algo. En el versículo 21 del capítulo 3 dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Dios proveyó para el ser humano. ¿Quién dice que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios violento? Claro que había violencia, pero es un Dios de amor. Amén. La gracia de Dios se mira reflejada en todas las Sagradas Escrituras. Y desde allí vemos la necesidad de salvación, la necesidad de redención, de un redentor. Esas pieles representan algunos animalitos que tuvieron que ser sacrificados para cubrir la desnudez de los que habían fallado, representando así a nuestro Señor Jesucristo, que tenía que venir del cielo y morir en una cruz por nuestros pecados, para cubrir la desnudez de nuestro pecado. Bueno, eso es un ejemplo. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos que profetas anunciaron al Salvador. Le voy a mencionar unos ejemplos. Isaías 7:14 dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Otro ejemplo, Miqueas capítulo 5 verso 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Ahí está profetizando en dónde iba a nacer nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. En Zacarías capítulo 9 verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Bueno, mire, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías, el Salvador. Usted sabe que Mesías su significado es ungido, es Salvador. Viene de un término, una palabra hebrea, Mesías, Mashiach. En nuestro castellano también utilizamos la palabra Cristo, y Cristo hace referencia a una palabra griega que significa también ungido, Salvador. O sea, lo que nosotros estamos celebrando cuando celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es que estamos celebrando lo que se ha estado esperando por siglos, por milenios, lo que los profetas anhelaron ver, lo que muchos siervos del Señor, David, escribió acerca del nacimiento del Salvador y no lo pudo ver. Nosotros somos testigos de que eso ya sucedió. Ya ha estado nuestro Salvador entre nosotros. Segunda verdad: la palabra Navidad no aparece en la Biblia. Por si usted quiere buscarla y usted dice, o alguien puede decirle, es que no aparece la palabra Navidad en la Biblia, por lo tanto no es bíblico. No, hay muchas palabras que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, la palabra internet es del mundo, hermanos. Bueno, no aparece en la Biblia. Y otros términos, incluso términos religiosos, términos que nosotros acuñamos para nuestro diario vivir, ¿verdad? Que no aparecen. Ahora, lo que sí aparece es el acontecimiento. Y es que la palabra Navidad proviene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y obviamente la palabra nacimiento sí aparece en las Sagradas Escrituras, aparece el acontecimiento.
Algo muy interesante es que a nivel mundial, o mejor dicho, en el área occidente particularmente, el concepto de la palabra Navidad hace literalmente referencia al nacimiento de nuestro Salvador. Ya lo dije, en español viene de la palabra latín, ¿verdad? Que significa nacimiento. En inglés se dice, ¿cómo se dice Navidad en inglés? Eso, Christmas, que significa la misa de Cristo, o sea, hace referencia a Cristo. Y en alemán, ¿quién habla alemán acá? Levante su mano, por favor. Todos los alemanes que están acá. En alemán se dice algo así como Weihnachten. Díganlo conmigo, Weihnachten. Algo así es el alemán, ¿verdad? Y usted sabe que esa palabra significa noche sagrada. Es como lo que nosotros también llamamos Nochebuena. O sea, cuando analizamos el concepto o la palabra etimológica, hace referencia de que hubo un nacimiento. ¿Y qué nacimiento? El de nuestro Salvador. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que en la actualidad está el nombre Navidad, pero en lo que menos se piensa es en el nacimiento del Salvador. Cuando hablamos de Navidad, hay personajes que han venido a sustituir a nuestro Señor y Salvador. Hay niños que cuando se les dice Navidad, de rápido piensan en un personaje que anda disfrazado de rojo, que tiene una barba blanca y un gorrito, y que no quiero hacerle más publicidad. O también aparece un personaje verde, panzoncito, que anda brincando por todos lados, ¿verdad? Esos personajes, se hace referencia a Navidad. ¿Qué tiene que ver esos personajes con el significado de la Navidad? ¿Sabe qué? Es una estrategia del enemigo. Estar utilizando la misma palabra, pero significa otra. Entonces, ahí es donde a nosotros, los siervos del Señor, nos corresponde anunciar la verdad. Y dicho esto, le digo la tercera verdad, que es uno de los argumentos que utilizan algunas personas para no celebrar la Navidad. Y es que Jesucristo no nació un 25 de diciembre. Y muchos ya sabemos esto. Jesucristo, tenemos que saberlo, no nació un 25 de diciembre. Ahora, el miércoles que yo compartí de esto, uno de los miércoles que yo compartí de esto, justamente estaba la hermana Carmencita sentada por acá. Se me fue el apellido de la hermana Carmencita. Porque yo pregunté, ¿alguien de la audiencia nació en una fecha diferente a la que aparece en su DPI? Y ella me levantó la mano. ¿Ah, usted también, hermana Til? ¿Usted nació en una fecha diferente que aparece en su DPI? El 16 de diciembre, pero mi mamá me fue a reconocer, a sentar la partida el 23 de diciembre. Ah, ok, o sea que está ya en vísperas de su cumpleaños. No es por nada, pero ya viene el cumpleaños de la hermana Tilo, hermanos. Para los que no escucharon, la hermana Tilo dice que ella nació el 16 de diciembre. ¿Por qué sabe usted que nació el 16 de diciembre? por testimonio de mi mamá. Por testimonio. Usted no se acuerda. Pero por el testimonio de personas que estuvieron allí, ella nació el 16 de diciembre. Pero en su DPI aparece el 23 de diciembre. ¿Y cuándo celebra su cumpleaños, hermana? 2 veces. No lo celebran, ¿eh? Lo celebran en enero, ¿verdad? Cuando salieron todas las vueltas de Navidad. Hermanos, existe ese margen. Y no por eso vamos a dejar de celebrar el cumpleaños de la hermana Tilo. O no por eso hubo un error. Y por ese error no es verídico. Y entonces la hermana Tilo, definitivamente, hermana, usted no existe. Eso no es posible. No es posible. El hecho de que sabemos de que Jesucristo no nació el 25, eso no amerita de que no haya nacido. Algunos historiadores y algunos estudiosos relacionan que nuestro Señor Jesucristo nació en la época de primavera. Y la primavera, estamos hablando del Medio Oriente, ¿verdad? Es entre los meses de marzo y junio. O sea, en ese lapso pudo haber nacido. ¿Por qué no se verificó? ¿Por qué no alguien lo escribió? A mí me da mucho la atención esto. Y qué bueno que no se escribió eso. Si no, imagínense, si supiéramos que, por ejemplo, Jesucristo hubiese nacido el 31 de marzo.
Usted ya se imagina cuántas señoras aguantarían y procurarían que sus hijos tenían que nacer el 31 de marzo porque es un día súper sagrado, ¿verdad? Sería un gravísimo problema para la humanidad. Porque el ser humano tiende a idealizar, tiende a idolatrar, ¿verdad? Entonces, por esa razón yo creo que Dios permitió que no hubiese ningún registro. Pero de que nació nuestro Señor Jesucristo, sí nació. Ahora, y si usted quiere aprender más de esto, vaya a escuchar el mensaje de ese miércoles. Porque, ¿por qué entonces se relaciona el 25 de diciembre? Y usted me va a decir, sí, es que el Imperio Romano y el Papa de aquel entonces, que era, me parece que era el Papa Julio I o Julio II o Julio III, uno de ellos, que estableció la fecha, etcétera. Ok, pero no es el tema de esta mañana. Pero de que nuestro Señor Jesucristo nació. Y escuche lo que dice Lucas, capítulo 2:13. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Hermanos, si se celebró en los cielos cuando Jesús nació, nosotros podemos celebrarlo también. Entonces, hermanos, celebremos Navidad, pero celebremos no como el mundo lo celebra. Celebremos que ha nacido nuestro Señor y Salvador. Eso debemos celebrar. Y no solamente celebrar comprando y comiendo. No, debemos celebrar enseñando la verdad. Entonces, quiero ir terminando explicando 3 acciones que nosotros debemos hacer en esta época de Navidad. 3 funciones que debemos cumplir como ministros, como hijos de Dios. Resulta que la Navidad es una época para celebrar, dicen algunos, para recordar. Sin embargo, tenemos que ser muy realistas. Y lo comprobé investigando un poquito. La época de fin de año, de la Navidad, es una época con sentimientos encontrados, con muchas contradicciones. Hay alegría, hay ilusión, pero también hay nostalgia, hay tristeza, hay ansiedad, hay estrés, hay culpa, hay nervios, añoranza, esperanza. O sea, todos esos sentimientos se producen en el ser humano, y eso es por todos los acontecimientos que hemos experimentado, que hemos vivido. Algunos esta época la experimentan de una forma con mucho sufrimiento porque recuerdan a seres queridos que ya no están entre nosotros. Y recuerdan esos momentos, esos años anteriores, pero que ahora ya no se pueden vivir. Y en muchas ocasiones el corazón está amarrado al pasado, atado al pasado o atado a esas personas. Y no se ha podido seguir adelante. En otras ocasiones se produce estrés porque se observa la competencia inconsciente. El vecino puso lucecitas y yo no tengo lucecitas. El fulano le compró regalos a sus hijos, yo no le pude comprar regalos a mis hijos. Y entonces está ese estrés. ¿Y ahora qué hago? Yo necesito comprar un regalo. Yo necesito poner lucecitas. Yo necesito... hay un intercambio y me están pidiendo una colaboración de solamente 100 quetzales. Para 100 quetzales, hermano. No, hombre, bajémosle a los regalos. 25 pesos ya. Se produce estrés, ¿verdad? ¿Y qué hago? Y ahora, y me invitaron a la reunión familiar y me voy a ir con la misma ropa. O, mire, todo eso provoca estrés, provoca ansiedad. Ay, y me están citando al convivio de la empresa y peor si va a ser el último convivio. Y me provoca ansiedad porque, y peor si va a ser mi último año allí. ¿Qué tipo de emociones sentimos? Todo eso se provoca en la Navidad. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar conscientes de qué hacer. Prepare sus notas. Número 1, ¿qué debemos hacer? Imitar y reflejar a Cristo Jesús. Eso debemos hacer nosotros.
Escuche lo que dice Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz. Para esos momentos de ansiedad, para esos momentos de estrés, para esos momentos de preocupación, de tristeza y de dolor que mucha gente experimenta en esta época, Jesús es la luz. Amén, aleluya. Perdón. Ok, bueno, Jesús es la luz. Ahora nosotros, según Mateo capítulo 5:13 dice, Jesús nos dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Bueno, entonces alguien dice: ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Sino que Dios, bueno, que Jesús, pues. Si Jesús es la luz del mundo y ahora nos está diciendo que a nosotros. Sí, hermano. Es que nosotros somos hijos de Dios. Somos discípulos de Él. Y somos imitadores de Cristo Jesús. Si Él es luz, nosotros también somos luz. Entonces no menospreciemos o no seamos indiferentes a esa responsabilidad que tenemos. Usted es luz a su casa. Usted es luz para su familia. Usted es la luz para sus compañeros de trabajo. Usted es la luz para sus compañeros de estudio. Usted y yo somos luz para nuestro vecindario. Somos la luz en este mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Hermanos, esta es una época de brillar. Y tenemos que hacer brillar la luz de Cristo Jesús. La luz que Dios ya depositó en nuestro corazón. Debemos hacerla brillar. Si tú tienes la oportunidad de reunirte con tu familia en esta época, y si tu familia no es creyente, tienes que encontrar la forma, que Dios te dé la sabiduría, pero debes brillar. Bueno, que brille la luz de Cristo, pues, que está en ti, ¿verdad? Porque algunos brillan con chistes, ¿verdad? Y bueno, no es para chistes, y brillan con chistes. Gloria a Dios también. Bueno, si alguien aquí cuenta chistes buenos, ahí me avisa para invitarlo a una de las reuniones, ¿verdad? Debemos brillar, pero que brille la luz de Cristo Jesús. Escucha lo que dice 1 Corintios 11:1. El apóstol Pablo dice: imítenme, así como yo imito a Cristo. ¿Quiénes son padres de familia acá? Queridos padres de familia que estamos aquí, a nosotros se nos ha encomendado una misión muy especial. En esta época de Navidad, yo te invito, o mejor dicho, te reto a que reúnas a tus hijos. Si son niños, adolescentes, jóvenes o adultos, no importa. Tú debes convocar a tus hijos y decirles: mis hijos, estamos celebrando la Navidad porque estamos celebrando que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nació aquí en esta tierra. Eso es nuestra responsabilidad. No, hermano, estamos celebrando la Navidad porque qué bonito los cohetes, el olor a cohete, huele a pólvora, ¿verdad? Y estamos celebrando la Navidad porque nos regalaron unos tamales y porque... No, hermano, o sea, qué bueno que es así, pero eso es muy superficial. Tú debes tener el conocimiento y la responsabilidad de enseñar, ser intencional con tu familia. Y le debes decir: hijos, estamos celebrando que Jesucristo nació. Y de que te digan lo que te digan, si tus hijos ya son mayores, si no creen o no creen, te tienen que respetar de todos modos. Pero tú debes promoverlo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Hacer lo que dijo el apóstol Pablo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Hay algunos que van a decir: no, que mejor ni me imiten a mí, porque yo soy aquí, allá. No, ¿cómo así? También tenemos esa responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de imitar a Cristo Jesús. Estemos en donde estemos, imitemos. ¿Cómo es Cristo Jesús? ¿Qué haría Cristo Jesús en esta época de Navidad? Cristo Jesús saldría a repartir ropa. Él saldría a dar juguetes. Él saldría a hacer milagros. Él saldría a eso.
Ah, bueno, si tú crees que eso haría Jesús, hazlo tú entonces. Ah, no, eso que lo hagan los fulanos, no, hazlo tú. Seamos imitadores de Cristo Jesús. No, es que Jesús no está en... Imitémoslo, sea la época que sea. Pero esta es una muy buena época para imitar a Cristo Jesús. Número 2, enseñemos de Cristo Jesús. Según de Timoteo 4:2 dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Persiste en predicar la palabra. Si estás con tus compañeros de trabajo, pídele al Señor que te ilumine. ¿Cómo le hago para? Aquí con todos estos bolos que están aquí. Ah, no, tus compañeros de trabajo no son bolos. No. Borrachos son. No. Me estoy molestando. ¿Cómo le hago para hablarle a esa gente que es no creyente? Hablarles de Cristo Jesús. Es que hablar de Cristo Jesús a la iglesia, así como me toca a mí aquí delante de ustedes, así está fácil, ¿verdad? Hasta amén dicen todos. Pero hablar de Cristo Jesús en una reunión en donde hay música secular, que por cierto te recomiendo que analices bien si te conviene o no ir a esas reuniones de convivio, ¿verdad? ¿Cómo les hablarías tú a ellos? ¿Tendrías tú la influencia para pedir tiempo? Tiempo, amigos, tiempo. ¿Tendrías tú ese coraje? ¿Tendrías tú ese carácter de decir: tiempo, amigos, tiempo, miren, estamos celebrando aquí, pero miren, yo quiero que hagamos una oración y démosle gracias a Dios porque Jesucristo hace muchos años vino a la tierra? ¿Tendrías tú ese coraje? Yo te animo a que puedas probar con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio. Seamos luz y enseñemos de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, seamos agradecidos. Demos gracias en esta época. Agradecidos con Dios. Démosle gracias a Dios. Agradecidos con nuestros seres queridos, quienes aún están con nosotros, quienes en todo este año nos han aguantado. Esos seres queridos a quienes les hemos hablado mal, pero ahí están. Les hemos fallado y ahí están con nosotros. Pueden ser nuestros padres, ¿verdad? Decirles gracias papá, gracias mamá. Puede ser nuestro cónyuge, porque a veces somos muy agradecidos con gente que ni nos conoce. Y con la gente que siempre está a nuestro lado, es una muy buena oportunidad para ser agradecidos. Por eso es el asunto de los regalitos, ¿verdad? No es obligatorio, no es una obligación, pero si tú vas a dar un presente, que sea de una forma de agradecimiento y de amor y de cariño, y que diga: mira, gracias por todo este año. Y no solamente para impresionar. Es que, ¿qué regalo te dio aquel? Un lapicero. Yo te voy a dar un marcador. Que no sea para impresionar ni para competir, sino que sea con intención de mostrar agradecimiento.